Juan Pablo, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por llegar hasta la montaña. Muy buenos días, Diego. Realmente es un gusto poder acompañarlos aquí para conversar sobre este tema que nos apasiona, ya que poder trabajar para que más bolivianos tengan una vivienda digna es algo que genera mucha motivación. Y la primera pregunta sería esa. ¿Cuántas familias en nuestro país tienen una vivienda digna o no tienen una vivienda Sí, digna? es una excelente pregunta y la mayoría de las personas se sorprenden a escucharlo el número, ya que son más de 1,5 millones de familias que no tienen una vivienda digna en nuestro país. Eso es más del 40%, o sea, 4 de cada 10 familias no tienen una vivienda digna en nuestro país. ¿Qué significa eso? Que viven en una casa que tiene tal vez piso de tierra, paredes de tabla, que no tiene servicios básicos o que viven en hacinamiento. Entonces es un problema que es realmente grande y es urgente ya encararlo. Y eso a pesar de todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque efectivamente hemos tenido acciones por parte del gobierno en esa línea. Todos conocemos el crédito de vivienda social, que ha llegado a más de 100.000 beneficiarios, pero es un poco más de 10 años. Si sacamos un promedio de cerca de 10.000 beneficiarios por año, ¿no es cierto? Si lo promediamos de manera simple. Pero cuando el problema es 1,5 millones, está difícil reducir el déficit con solo 10.000 soluciones por año. Entonces, esa es la razón por la cual el déficit en realidad no ha bajado básicamente desde que se implementó el crédito de vivienda social. Ahora, Entonces, usted mencionaba 1,5 millones diríamos, de familias que no tienen vivienda digna, ¿no? correcto. Y si ahí vamos a vivienda propia, ¿encontramos otros datos o es el mismo? Puede ser vivienda propia, pero puede ser que no sea digna. Por ejemplo, hay muchas urbanizaciones, ¿no es cierto?, que venden terrenos a crédito directo a aquellos que no califican para el crédito bancario. Pero luego esas familias tienen que hacer autoconstrucción y esa construcción es de una calidad precaria porque no tienen los recursos para poder construir una vivienda digna. Entonces, no es necesariamente lo mismo no tener una vivienda o tener una vivienda que hablar de vivienda digna. Entonces, puede ser que sea propia, simplemente que no tiene las condiciones que todos quisiéramos tener para nosotros mismos, ¿no? Y no nos olvidemos la importancia que tiene al final la vivienda, ¿no? Después de tener el plato para comer cada día, esta es la segunda prioridad que todos tenemos, dónde pasar la noche. Y dónde queremos, guardecer a la familia, ¿no? Estar claro, con la por familia. supuesto, dónde tener un lugar para que nuestras familias crezcan de manera segura, saludable, que puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, es un tema que debería estar más en discusión en los medios, también por parte de los políticos, y ahí es donde nosotros como CBI queremos hacer nuestro rol, ¿no? En agosto presentamos un diagnóstico en la UPSA, en ese entonces en Santa Cruz. En agosto del año Sí, pasado. en agosto del año pasado. Contratamos al Affordable Housing Institute, o en español se llama el Instituto de la Vivienda Asequible. Es una ONG fundada por un profesor de Harvard y son los mayores expertos en hacer este diagnóstico de la cadena de valor del acceso a la vivienda. Tienen una metodología muy interesante y han trabajado en más de 60 países haciendo este trabajo. Entonces tienen realmente experiencia en qué es lo que funciona muy bien, qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona más o menos, qué es lo que funciona mal definitivamente. Entonces son los mayores expertos en este tema. Y ellos en agosto nos presentaron el diagnóstico que justamente mostraba que 1,5 millones de familias no tienen una vivienda digna en nuestro país. Y ahora hemos retomado la segunda etapa del trabajo. ¿Cuál es la segunda etapa? Hacer propuestas de reformas para que tengamos una nueva política de acceso a la vivienda en el país y que finalmente hagamos un trabajo en reducir el déficit habitacional de manera sostenible. Es a partir de este trabajo que usted nos menciona que se entregó en agosto que al momento de saltar a las propuestas se ha organizado este conversatorio que han tenido justamente sobre la vivienda, las políticas de acceso a la vivienda. Exactamente. Tuvimos el día de ayer un conversatorio con representantes del gobierno nacional, también de alcaldía, de gremios empresariales, inclusive de la academia, y fue un conversatorio muy productivo para poder presentar estas propuestas preliminares, recibir alguna retroalimentación y luego esperamos con esto continuar puliendo estas propuestas que vamos a presentar a toda la población, al país en general, a los candidatos, al gobierno. Esto no tiene ningún tinte político, por supuesto,
ya que si resolvemos la vivienda, el problema de la vivienda nos va a ir bien a todos, ¿no es cierto? Entonces esperamos presentarlo los primeros días de septiembre ya de manera oficial y fue un evento muy productivo, ¿no? Realmente encontramos un buen consenso en línea a las propuestas que se están manejando, entonces nos mantenemos muy optimistas sobre poder encarar este problema de una manera sostenible. Por ejemplo, ¿qué puntos en común lograron encontrar en este conversatorio entre, usted decía, parte de la academia, estuvieron autoridades, estuvo, diríamos, los actores principales, constructoras, no sé, agentes de bienes raíces, viendo el tema de manera integral? ¿Qué puntos se hallaron en común y dónde de repente hay un poco de diferencias que pueden servir para una mejor propuesta? Claro. Diferencias creo que por suerte no encontramos ninguna relevante. Lo que nos toca es afinar un poco tal vez las propuestas porque tienen unos detalles, pero la principal, por ejemplo, viene por el lado de actualizar las tasas, ¿no? Todos sabemos ya que el crédito de vivienda social no está siendo traccionado por parte de la banca y hace sentido. Si ellos están prestando de la gestora o de otros inversionistas a largo plazo al 6,5%, por ejemplo, el crédito de vivienda social al 5,5% ya no funciona. No puede trabajar el banco a pérdida, porque el banco al final tiene que precautelar también los ahorros de todos los depositantes, ¿no es cierto? Entonces tenemos que encontrar una mecánica nueva que sea sostenible y que no requiera de una actualización. Entonces, por ejemplo, nuestra propuesta es manejar una tasa que sea indexada. Entonces, tener una tasa que se acomode al momento del mercado y de ese modo siempre hay interés por parte del sistema financiero de trabajar en los créditos de vivienda social. Entonces, esa es una de las principales propuestas que estamos manejando. También hay otros caminos para reforzar las garantías, alinear mejor los incentivos para que haya una buena moral de pago también por parte de los prestatarios. Pero bueno, obviamente entrando ya se vuelve una charla bastante técnica, pero lo principal es que encontramos ahí coincidencias y ya nos toca afinar un poquito más para terminar las propuestas y finalmente presentarlas. Ahora, la idea no es solamente privilegiar, diríamos, a un lado del mostrador, sino que sobre todo la población pueda acceder a una vivienda digna, de una manera justa y además pagable y real. Correcto. Al final, si uno no tiene acceso al financiamiento bancario, porque la mayor parte de las personas no pueden comprar una vivienda al contado, ¿no es cierto? Lo que queda son soluciones como comprarse un terreno, hacer autoconstrucción y termina teniendo una calidad de vida bastante precaria en comparación con haber comprado la vivienda con un crédito a largo plazo. Y esto estamos seguros que va a tener un gran impacto, porque usted sabe que ya el crédito de vivienda social desde el 2023 a la fecha ha caído la cartera de la banca en 800 millones de bolivianos. No solamente dejó de crecer o se ralentizó, sino que ya empezó a caer. 800 millones de bolivianos son más de 100 millones de dólares. Entonces ya estamos yendo hacia atrás, más bien con lo que ya se había avanzado deberíamos estar contentos, pero definitivamente deberíamos tener un sentido de urgencia de que ahora empecemos a ir hacia atrás, ¿no? Claro, y también desde, por ejemplo, la Cámara Boliviana de la Construcción alertaban la caída de la actividad propio del incremento en los precios, lo que obviamente afecta y repercute inmediatamente en los precios de la vivienda, que se hacen más difíciles de acceder para la población. A eso sumarle que los créditos de vivienda social ya se convierten en una traba, es como el combo perfecto para que se ralentice el sector. Correcto. Al final sabemos que estamos en una situación complicada, pero lo que nos queda es trabajar en estas propuestas y contribuir al final a nuestra sociedad para que todos ganemos. Al final en esto no hay ningún afectado negativamente, eso es lo que nos motiva, ¿no? Si encontramos una política aplicamos una política que sea más efectiva, no solamente una mayor parte de la población va a acceder a una vivienda digna, la banca va a tener otra fuente de negocios rentable, los constructores van a tener, por supuesto, también una fuente de negocio, se genera muchísimo empleo. Luego tenemos la industria nacional que produce materiales, por ejemplo, el ladrillo, la teja, la pintura, la carpintería, etc. Entonces, el movimiento económico que genera también es otro factor que debería llamar a los políticos para darle foco a la vivienda, ya que son 120.000 empleos directos que se generan solamente por el desarrollo inmobiliario y luego están cerca de 300.000 empleos indirectos. Entonces, eso es lo que está en juego en caso que no resolvamos este problema. Usted nos decía, el diagnóstico de agosto del año pasado, ¿no?,
el trabajo de las propuestas, parte de lo que se ha hecho en este conversatorio, justamente recoger las voces de los diferentes sectores, los actores involucrados en el tema inmobiliario y finalmente propuestas que van a preparar para los candidatos. A propósito de propuestas, ¿ustedes han revisado, por ejemplo, las propuestas de los candidatos a la presidencia respecto al tema vivienda? Porque públicamente, en entrevistas, no hemos escuchado nosotros nada. Y en los planes de gobierno parece que es como el mero trámite. Sí, creo que en las entrevistas recientes, especialmente, los focos han sido más sobre temas urgentes. Entendemos que también estamos en una situación complicada y el foco de los candidatos están en temas que son realmente urgentes, como por ejemplo, de dónde sacamos diésel el primer día, ¿no es cierto? Ahora, todos tienen alguna propuesta con respecto a la vivienda, con diferentes matices, no son tan diferentes creo a lo que se viene haciendo. Algunos, por ejemplo, proponen empujar más la Agencia Estatal de Vivienda, que también ha tenido su tracción, pero luego hay otros mecanismos que se pueden trabajar para poder apoyar el acceso a la vivienda, ya que la Agencia Estatal de Vivienda recibe recursos importantes y por supuesto también tiene un rol de trabajar el área rural, también de trabajar deslizamientos y otro tipo de desastres naturales. Pero esos recursos podrían ser utilizados de una manera muy efectiva por la población en general también, por ejemplo, apoyando el aporte propio o garantizando para que los informales puedan acceder, porque ese es un problema muy grande. El 80% de la población es parte de la economía informal y ellos no están siendo atendidos en este momento, porque especialmente con las tasas que ya estaban definidas, no era viable atenderlos, son créditos más riesgosos. Y en ese sentido es que tenemos que trabajar estos cambios para que sea realmente viable atender a todos los segmentos y finalmente hacer una reducción sostenible del déficit. Al momento de presentar estas propuestas para el siguiente gobierno, que arrancará funciones en noviembre, ¿van a hacer alguna especie de evento? ¿Van a convocarlos? Por ejemplo, hoy hay muchos foros, muchos debates que están organizando desde la Cámara de Exportadores, la CAINCO, los empresarios privados, están organizando por sectores justamente estos encuentros directos con los candidatos. ¿Ustedes tienen previsto, por ejemplo, esto al momento de presentar la propuesta? Sí, estamos evaluando de qué manera presentarlo, pero definitivamente se va a hacer una presentación pública de este estudio, pero esperamos hacerlo en septiembre, entonces creo que ya va a estar un poco más tranquilo el calendario electoral y habría ya más claro, diríamos, quién va a estar claro en la papeleta, sí, si es que hay segunda vuelta o quién se va a sentar en la silla. Correcto. Entonces, no queremos hacerlo esto un tema político, sino es algo que realmente debería tener interés, creo, cualquier candidato de cualquier partido político, porque si nos va bien resolviendo este problema del acceso a la vivienda, como le decía, resolvemos un problema social que es muy grande y al mismo tiempo creamos muchísimos empleos que en este momento tanta falta hacen. Ahora, indudablemente, cuando uno habla de manera integral de la vivienda digna, no solamente tiene que ver con la inversión privada o la obtención de financiamiento, sino también la participación de los gobiernos en sus diferentes niveles. Correcto. No solamente el gobierno nacional, con ciertas políticas, sino sobre todo los municipios. ¿Han previsto también tener algún tipo de encuentros con gobiernos subnacionales, municipales, donde, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz de la Sierra, El Alto o La Paz, han crecido de una manera muy rápida, de repente muy desordenada, y las alcaldías no llegan a justamente atender estas necesidades? Sí, es un punto muy importante el que resalta, porque todo lo que le comentaba hasta ahora creo que era enfocado en la parte del financiera, que empuja la demanda de la vivienda. También tocamos el día de ayer en la tarde qué podemos hacer para empujar la oferta de vivienda más asequible. Y justamente el rol que pueden cumplir los municipios especialmente es muy importante. Por ejemplo, hay una medida muy interesante que ya se hace en muchos países, particularmente en Europa es bastante común, que es tomar suelo municipal y hacer una alianza público-privada con un desarrollador. Por ejemplo, le puede dar el terreno para que luego el desarrollador invierta y desarrolle departamentos, un área comercial, un proyecto mixto, pero el municipio le dice, yo te condiciono este proyecto a que el 50% de las viviendas estén en alquiler para el segmento más bajo, máximo a un alquiler de tanto, y vos podés compensar eso con el resto de los departamentos. Y a los 20 años se devuelve al municipio y el municipio puede volver a licitarlo. Sigue siendo patrimonio municipal, pero una manera también de aprovechar los espacios municipales de equipamiento que en muchos casos tienen dificultad las alcaldías de consolidar.
porque también requiere mucha inversión y lo que termina sucediendo en varios municipios es que tienen invasiones, ¿no es cierto? Lotamientos y los pierden. Entonces, en vez de estar perdiéndolo, ¿por qué no darle un fin social a través de una alianza público-privada? En esta, diríamos, en este diagnóstico que han encontrado, además de la cantidad que sorprende, sigue sorprendiendo que más de 1,5 millones de familias no tengan una vivienda digna en Bolivia, ¿qué otros problemas han identificado? Además del acceso a servicios básicos, el tema de la precariedad en la construcción, ¿qué otras dificultades existen justamente en este diagnóstico de la vivienda en Bolivia? Sí, cuando entramos ya a nivel municipal, como mencionaba, también hay temas de planificación y eso requiere mayor diálogo entre el sector público y privado, ya que hay municipios donde se puede mejorar ese trabajo y en otros casos no es solamente la planificación de cómo crece la ciudad, sino de cómo le damos la infraestructura necesaria. Le doy un ejemplo particular, yo soy de Santa Cruz y en Santa Cruz, que es una ciudad que está con un crecimiento importante, con un movimiento económico importante, lamentablemente apenas tenemos creo que el 45% de cobertura alcantarillado sanitario. Es una cobertura menor que La Paz, menor que el Alto, menor que Cochabamba. Entonces, si queremos pensar en que Santa Cruz deje de expandirse horizontalmente y pueda continuar ese crecimiento más vertical para tener menos inversión pública en mantenimiento de vías, de parques, menos gasto de transporte de la población, tenemos que darle la infraestructura alcantarillado, porque tenemos terrenos en muchas zonas de la ciudad que no se pueden construir porque no tienen alcantarillado. Si bien están catalogados como un terreno principal que puede construir, qué sé yo, 15 pisos, pero sin alcantarillado no se lo puede hacer el edificio, ¿no es cierto? Entonces, ese solamente le doy un ejemplo, entre otros que uno puede entrar en detalle, pero también requiere que enfoquemos la infraestructura, nos enfoquemos en la infraestructura para poder mejorar el desarrollo vertical más denso, que al final mejora la calidad de vida de todos también. Juan Pablo, usted nos ha mencionado respecto a algunos de los puntos que van a formar parte, que han encontrado coincidencias para las propuestas. El tema de la tasa es uno de aquellos. ¿Algún otro, por ejemplo, punto que encuentren necesario como propuesta para el siguiente gobierno? Claro, hay varios incentivos también que pueden trabajar los gobiernos municipales principalmente y también el gobierno nacional para reducir el precio de las viviendas para el sector social. Entonces, que se hace también en otros países. Por ejemplo, se puede hacer incentivos desde el punto de vista del impuesto, como el IVA, el IT, el IWE, los aranceles, los materiales. En el caso de los municipios podrían incentivar reduciendo o eliminando los impuestos anuales hasta que uno consolide el proyecto, si es que tiene un proyecto con un enfoque social. Entonces, hay varios mecanismos adicionales que se pueden trabajar, pero lo principal que esto requiere es que también los municipios, las gobernaciones y no solamente el gobierno nacional consideren que son parte de la solución para reducir el déficit. Entonces, todos pueden hacer una parte y en ese sentido creo que a todos los alcaldes también debería interesarles tener viviendas asequibles en sus municipios, ¿no? Y ellos tienen que hacer una parte, no solamente el gobierno nacional, ¿no? En septiembre entonces estará esta batería de propuestas que se va a presentar. Estamos a puertas también de una elección subnacional, así que habrá cambio de alcaldes y será también un momento oportuno para justamente presentar estas propuestas. Muchas gracias, Juan Pablo, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchas gracias por el espacio, ha sido un gusto compartir con ustedes estos avances. Gracias. Juan Pablo Saavedra, director de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios.